días a todos otra vez. Vamos a seguir con el programa. En este caso me toca moderar esta mesa que promete ser muy interesante. Es la sesión 3 de las ponencias. Y vamos a iniciar con un trabajo con el título FRBR, los registros bibliográficos y los usuarios de hoy, presentado por Silvia Azaña Pérez, de la Biblioteca Nacional del Perú. Silvia es bibliotecaria graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como bibliotecaria en instituciones educativas peruanas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado también en el Banco Central de Reserva del Perú. Ha trabajado como bibliotecaria en la Dirección Ejecutiva de Registro e Ingreso en la Dirección Ejecutiva de Tecnología Bibliotecaria del Centro Bibliográfico Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú y ha participado en diversas ponencias nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra desempeñándose como catalogadora de la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales de la Biblioteca Nacional del Perú y es alumna de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ustedes, Silvia María Consuelo Azaña. Buenos días. Buenos días. Bueno, básicamente el trabajo que les presento hoy día es un pequeño análisis de FRBR y cómo ha roto, digamos, con el paradigma del usuario que se tenía anteriormente para venir a darle un protagonismo muy especial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como bien conocemos el modelo de FRBR un poco. Voy a empezar resumiendo un poco la historia de la catalogación para luego enunciar el contexto del universo bibliográfico actual, para luego destacar algunas características de FRBR para centrarme más que nada en el aspecto que da título a la ponencia, ¿no? De cómo este modelo se centra principalmente en el usuario y se basa en función a las tareas que el usuario desempeña, ¿no? Y por qué se dice que FRBR está rompiendo un poco con el paradigma anterior que teníamos del usuario. Bueno, antes de FRBR, ¿qué tan diferente era todo, digamos? Podemos hablar de las 91 reglas de Antonio Panizzi, que como sabemos fueron unas reglas adelantadas a su tiempo, que buscaban catalogar libros, mapas y música en el ámbito británico, además de agrupar las obras de un mismo autor con sus distintas ediciones y traducciones, que es lo que más o menos ahorita, de una otra manera, también está planteando el modelo de FRBR. Luego tenemos las reglas de Charles Catter, las reglas de diccionario, que bueno, pasaron por varias revisiones y hasta que en 1940 en Estados Unidos existían dos reglas, una para la descripción y otra para los puntos de acceso. Luego podemos hablar también de los principios de París, que han dado lugar también, o sea, en ellos se ha basado la reciente revisión de los principios internacionales de catalogación. Y también podemos hablar de la CICBD, que es la descripción bibliográfica internacional normalizada, que para mí pasó por diversas revisiones, dando lugar a normas como la CICBD para materiales cartográficos, para materiales no librarios o para fotografías, archivos. Luego ya podemos hablar de las ACR2 o las ACR en su primera versión y luego las ACR2, ¿no? Que son las más conocidas por nosotros y que son utilizadas en todas partes del mundo y que como vemos todavía se usan, pero ya están quedando obsoletas para dar lugar a RDA. Y bueno, FRBR es el modelo en el que se centra esta ponencia, que no es un código de catalogación en sí mismo, ¿no? Por eso es lo que decía aquí, no es la realidad, pero qué bien la representa. Efectivamente, aquí
podemos ver algunas definiciones de FRBR. Es una visión generalizada del universo bibliográfico y tiene la intención de ser independiente de cualquier código de catalogación o su implementación. Eso lo dice la doctora Tillet en el 2004. Luego, la definición del modelo lo presenta como un modelo conceptual que sirve como base para relacionar atributos y relaciones específicas con las tareas que realiza el usuario. También podemos decir que es una descripción simplificada del universo bibliográfico y que además es una forma de ver el objeto de estudio. Así como este modelo lo ve de una manera, otros modelos podrán verlo de otra. Eso lo señala Spadalieri en el 2009. Podemos resumir entonces o inferir que FRBR es un modelo conceptual que pretende reflejar el universo bibliográfico, es decir, pretende dar una representación de la realidad. Efectivamente, FRBR es solamente una representación de la realidad. No es un código de catalogación en sí mismo, tampoco pretende, digamos, tener la verdad en cuanto a la realidad, en cuanto a la representación de la realidad. Simplemente es un modelo que trata de representarla de la mejor manera posible y lo está logrando porque se orienta básicamente a pensar en las tareas del usuario, ¿no? Es la respuesta que los usuarios estaban esperando. Como podemos ver, los usuarios y las necesidades de ellos se tornan cada vez más complejas y diversas, sobre todo a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos trajeron a los bibliotecarios unos cuantos dolores de cabeza, por decirlo así, porque tuvimos que cambiar toda nuestra manera de trabajar, pero también sirvieron para algo muy importante, y es para recordarnos que nuestra tarea es básicamente una: satisfacer las necesidades de los usuarios. Está mal que de repente se diga, pero a veces eso parece que se nos olvida un poco, porque somos, digamos, un poco egoístas. Trabajamos de repente, o trabajábamos antes como para nosotros, dentro de nuestro lenguaje y dentro de nuestro mundo de catalogadores, y se nos olvidaba un poquito esa parte, ¿no? De que básicamente nosotros trabajamos para los usuarios y es hacia ellos hacia quienes debemos orientarnos y tratar de que sean ellos los que nos comprendan y que efectivamente nuestro trabajo sea lo suficientemente funcional para las necesidades que ellos quieren, ¿no? Ese es uno de los principales aportes de este modelo, es la noción de la importancia del usuario, recordar que efectivamente el usuario es para quien nosotros trabajamos. Y se centra en las tareas del usuario, que como sabemos son encontrar, identificar, seleccionar y obtener. Encontrar el recurso, identificarlo, seleccionarlo y obtenerlo. Aquí podemos ver algunas de las entidades del grupo 1, que son los productos del esfuerzo intelectual y artístico, como sabemos: obra, expresión, manifestación e ítem. Ya sabemos, la obra es la creación intelectual, la expresión es como esta está representada, la manifestación es la materialización física, y el ítem o ejemplar, que es la V, ¿no? Y lo que era antes la V, que es cada ejemplar que se encuentra en una localización determinada. El grupo 2 está conformado por los responsables del contenido intelectual y artístico, que son persona y entidad corporativa. FRBR no se ocupa de los atributos de estas entidades debido a que eso es materia de los registros de autoridad que son abordados por FRAP, que son los requerimientos funcionales para datos de autoridad. Sin embargo, FRBR también proporciona las relaciones que se pueden generar entre las entidades del grupo 1 y 2. Y el grupo 3, que está conformado por los tópicos o temas de los que trata la obra, esto es los grupos 1 y 2, más concepto, objeto, acontecimiento y lugar. FRBR está rompiendo con el paradigma, como decíamos, ¿no? Efectivamente, se da cuenta de que el usuario ya no solamente consulta libros. Antes, las bibliotecas simplemente estaban, digamos, casi en su totalidad llenas de libros, y simplemente era lo único que un usuario solicitaba
solicitaba, ¿no? Y además solicitaba un libro, luego otro libro, pero ahora no, ahora el usuario no viene pidiendo un libro, él viene pidiendo, quiero todo lo que trate de un tema determinado, ¿no? Y puede ser libro, puede ser una película, puede ser un CD, infinidad de recursos que ya no son solamente libros, y además eso no pasa a conceptos como bibliotecas, archivos. O sea, ya antes solamente hablábamos de biblioteca, pero ahora ya no, como profesionales de la información, ya no solamente elaboramos en bibliotecas, también elaboramos en archivos, centros de documentación y otras unidades de información, ¿no? El concepto de biblioteca también ya ha quedado un poco relegado, más que todo se utiliza el concepto de unidad de información, que es lo que va a englobar a los archivos y centros de documentación, etc. Dentro de la utilización que le pueden dar a los registros bibliográficos, también podemos encontrar una gran diversidad que incluye las operaciones propias de una unidad de información, como catalogación, adquisiciones, inventarios, circulación, referencia, recuperación de la información, entre otras. Además, FRBR presenta una nueva terminología que lo adapta al contexto actual de un recurso informativo. Sin importar su formato, será considerado como entidad. Además, ofrece una amplia gama de criterios de búsqueda y retoma el concepto de selección. Bueno, para concluir, podemos decir que en la actualidad los recursos de información ya no son solamente libros, como lo decía, ¿no? Antes, si no eran totalmente libros, sí era una gran mayoría, y el universo bibliográfico en la actualidad está conformado por infinidad de recursos cada vez más variados y complejos, que están plasmados además en una amplia variedad de soportes que requieren ser tratados y recuperados de una manera diferente. Y además, como decía, el usuario ya pide diversos recursos a la vez y todos los quiere a la vez y todos los quiere a la brevedad. Entonces, para eso están las relaciones que ofrece este modelo, para facilitarnos el trabajo y para que efectivamente, como decía, podamos satisfacer las necesidades de los usuarios realmente y en el menor tiempo posible. Como respuesta a las nuevas necesidades de información surgidas en las últimas décadas, aparece este concepto que se centra en las tareas del usuario. Encontrar, identificar, seleccionar y obtener son los 4 procesos por los que atraviesa un usuario antes de poder hacer uso del recurso que necesita, y este modelo precisamente se ocupa de responder a estas tareas. Los requerimientos de los usuarios de bibliotecas siempre han sido básicamente los mismos, ¿no? Eso era lo que planteaba un poquito en el primer acápite cuando decía, si todo era tan diferente antes de FRBR, ciertamente no era muy diferente, porque básicamente la necesidad o la idea siempre ha sido la misma: satisfacer una o varias necesidades informativas para nosotros, que tenemos la obligación de satisfacerlas, y para ellos que vienen en busca de satisfacer esa necesidad, ¿no? Sin embargo, antes no existía un modelo que se centrara en ello. Por ello es de suma importancia que los profesionales de la información elaboremos los registros en base a este modelo, de manera que podamos contribuir a la satisfacción plena y eficiente de dichas necesidades. Además, introduce una nueva visión del concepto de usuario, considerando en dicho grupo al personal de la biblioteca o centro de información, contribuyendo así a la realización de sus actividades propias como catalogación, adquisiciones, inventario, etc., ¿no? Y es preciso que hagamos uso de los beneficios que nos ofrece este modelo también a nosotros como profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y muy interesante esta precisión de relación FRBR con las tareas del usuario, porque básicamente como que nos hemos dado a la tarea de ver FRBR, de qué consta, cómo es, qué considera, pero esta parte que es tan importante, la de reconocer las tareas del usuario, como que siempre la dejamos hasta el último, y qué bueno que tú la precisas en esta ponencia. Bueno, la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a dejar que los ponentes presenten sus trabajos y al final va a haber un tiempo para las preguntas. Entonces, por favor, para que no se les olviden, anótenselas por ahí, ¿verdad? Las preguntas que quieran hacer
al respecto de la ponencia presentada por Silvia María Consuelo Azaña y las de todos los demás, ¿sí? A continuación seguimos con el programa y ahora vamos a ver la siguiente ponencia, que se llama El juicio del catalogador al usar los principios de la descripción de los recursos y el acceso RDA, por Leslie María González Solís. Y les voy a decir algo de Leslie. Ella es estudiante del programa de maestría en bibliotecología y estudios de la información. Su trabajo de investigación es análisis comparativo del gasto social educativo en bibliotecas públicas de México y Colombia en el periodo 1998-2010. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. También coordinó ciertas actividades de la Conferencia Internacional Global Exam Prim. Asistió a diferentes eventos tales como el Coloquio de Investigaciones del CUIP, delante de la hora IBI, ¿no? El Seminario Hispano-Mexicano, Seminario CEPAL UNAM, Igualdad y Desarrollo en México, así como en diversas mesas redondas y conferencias, además de tomar cursos de actualización. Por último, impartió el curso taller Catalogación y Clasificación, Sistema Library of Congress, en la Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, en diciembre del 2011. Por último, ha realizado diversos trabajos de investigación y ahora nos presenta su trabajo. Les dejo la palabra a Leslie María González Solís. Adelante, por favor. Muchas gracias. Como bien lo dice, el título de la ponencia es Juicio del catalogador al utilizar los principios de la descripción, que sería RDA. Comenzando, bueno, esto se va a ver desde tres perspectivas. La primera, o sea, los puntos fundamentales, es qué es lo que entendemos conceptualmente de lo que es una regla y lo que es un lineamiento. Lo segundo, qué impacto tiene en las RDA como en las angloamericanas. Y por último, ¿se respeta realmente este juicio, este criterio en el lugar en donde nos desempeñamos? Entonces, la pregunta principal es, ¿dónde queda el juicio de uno como catalogador? Aquí, básicamente, abordo tres puntos de vista, desde el derecho, la sociología y el filosófico. ¿Cómo conceptualmente entiende el derecho lo que es una regla? Para el derecho, las reglas son juicios ya establecidos, o sea, juicios de valor que ya están implícitos y que no nos podemos mover de ahí. Para la sociología es un hecho social, es decir, que la misma sociedad es la que se va a encargar de establecer estas normas que van a regir el comportamiento de uno. En ninguna de estas dos nos plantean, bueno, ni en el derecho ni en la sociología, nos plantean lo que es un lineamiento, porque en el derecho es rígido totalmente. Y en la sociología, digamos que no lo expresan de manera formal. En el filosófico sí existen las dos. Conceptualmente la palabra regla implica el camino de lo correcto y la aplicación de las leyes. Y un lineamiento para la filosofía es algo que son unas guías y unas bases que nos dan para que nosotros podamos de ahí tomar en cuenta ciertas bases, ¿no? Entonces, aplicándolo ya a lo que es la bibliotecología, este marco conceptual, las reglas angloamericanas son un 99.9% reglas o normas. Es decir, estas no nos permiten el cambiar. Como alguien me lo dijo, el profesor Felipe Martínez, lo seguimos como reglas, algo como una Biblia. No nos permite dar esa pauta para que nosotros podamos movernos de ahí. ¿Y qué pasa cuando se dan las RDA? Bueno, las RDA son 100% lineamientos, es decir que no necesariamente tenemos que estar siguiéndolo paso a paso y podemos tomar de ahí las que más se amolden y más se acoplen al lugar, a la institución en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, abordo más el punto 0.4 de las RDA,
porque es donde se da realmente este cambio, de regla a lineamiento, porque ahí es donde nos plantean los objetivos y los principios. En los objetivos, bueno, el objetivo fundamental que se plantean las RDA es solucionar bien las tareas del usuario, que como nos había comentado Silvia, es encontrar, identificar, seleccionar acerca del recurso. Entonces, con todo esto el catalogador ya tiene una opción de decidir en función de qué, del recurso y de la normativa que se está aplicando, lo mejor para la institución en la cual nosotros estamos. Entonces, por definición, las RDA son guías que le dan al catalogador una base. Y entonces aquí es donde entra esto que le llamamos juicio de catalogador. ¿Qué es el juicio del catalogador? Es la oportunidad de nosotros como catalogadores decidir qué lineamientos de toda la normativa que yo estoy teniendo, que es RDA, qué lineamientos son los que voy a utilizar que mejoren y optimicen el lugar en el cual yo me estoy desempeñando. Esto lo podemos ver desde una manera matemática, desde una ecuación lineal y de primer grado. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos mecánicamente, este proceso, pero realmente no sabemos que estamos empleando este tipo de ecuación. Entonces, tenemos un signo de pesos que realmente es un símbolo que nos dice que es un elemento fijo, o sea que va a fijar tanto la N como la R. La N es la normativa, en este caso, RDA. La R, que es el recurso. Y en base a estos dos, yo teniendo un recurso y teniendo una normativa de cuál aplicar, entra mi juicio de catalogador de cuáles son los lineamientos que voy a adquirir para describir ese recurso. Esto es la J, por eso está multiplicando a los anteriores. Y le vamos a sumar un factor muy importante, el cual es el flujo del trabajo, que es conocido como el workflow, que es el cómo. El cómo lo voy a realizar. Una cosa es mi juicio, que yo estoy teniendo de cuáles lineamientos yo voy a estar aplicando, y otro, cómo los voy a estar aplicando. Esto nos da como resultado un producto final variado. ¿Por qué? Porque todos los juicios cambian. O sea, por ser personas con identidad propia, que ya de por sí traemos, entre una institución y otra institución, el catálogo, o sea, su producto final, puede ser catálogo, registro, base, va a ser diferente de uno a otro. Pero ¿qué de importante tiene que sea variable? O sea, que no sea igual todos los catálogos. Pues bueno, que me va a permitir el optimizar y el poder encontrar de manera fácil, describir, de manera fácil el recurso que yo estoy teniendo y darle la posibilidad de optimizar el tiempo en las tareas del usuario. Entonces se plantea una segunda ecuación. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos, en lugar de aplicar las RDA, aplicamos las reglas angloamericanas? Bueno, pues tenemos entonces la ecuación otra vez del símbolo de pesos que está fijando la NA, que le puse normativa anglo, o sea que serían angloamericanas, la R, que sería el recurso, y el flujo del trabajo. Aquí es súper importante este punto, este elemento, el flujo del trabajo, porque ese siempre va a estar. Entonces, el problema es que es un elemento variable, siempre va a estar presente, pero no sabemos de qué manera o qué situación o qué escenarios nos pueda plantear. Este en teoría nos debería de dar un producto final fijo, es decir, que todos los catálogos y todos los registros de todas las instituciones que están aplicando reglas angloamericanas fueran iguales, pero no es así. ¿Por qué no es así? Por el 0.1% de las angloamericanas que se ve reflejado en el 0.9 de las angloamericanas. En ese punto las anglo nos dice que nos podemos mover de una forma mínima. O
O sea, podemos plantear algunos y otros no, pero es algo realmente mínimo. Pero aún así existe esa variación. Por eso no da un producto final fijo. Pero ¿qué pasa? O sea, si en ninguna de las dos ecuaciones planteadas me da un producto final fijo y me dan variados, ¿qué caso tiene la diferenciación de una de la otra? Bueno, que el costo de oportunidad de la ecuación anterior aplicando las RDA es mucho mayor que al utilizar las angloamericanas, porque las anglo no están enfocadas hacia lo que la institución en la cual yo estoy está requiriendo. Entonces por eso es la mejora, digamos, de las anglo a las RDA. Y bueno, ya como conclusiones, como ya les había comentado, en la práctica al tener un flujo de trabajo así que varíe siempre y que no se puede quitar porque es algo que ya está inmerso por la correlación que se tiene, entra en juego lo que es el criterio de la interpretación de las normas. Eso es lo que quiero decir con flujo de trabajo. Al implementar un flujo de trabajo, yo estoy poniendo, cómo lo voy a hacer de acuerdo a la interpretación que yo le esté dando a las normas. Entonces, por último, el resultado de las ecuaciones en teoría debería de ser diferente, pero en la práctica no lo es. Y ya, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, actualmente se dice que se está aplicando las RDA, pero realmente no se está aplicando, o a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es hacer un copy-paste de un registro un catálogo que digo, ya hay RDA, ya estoy aplicando RDA, pero lo que estoy haciendo es de esa biblioteca, de que ya está aplicando RDA, estoy adquiriendo, jalando nada más, la misma descripción y pasándola a mi catálogo. Entonces, eso realmente no es válido, porque sí estoy copiando y pegando, pero no le estoy ofreciendo los servicios acordes a la institución en la cual yo estoy presente, ¿no? O sea, le estoy brindando un servicio malo a final de cuentas, porque no da lo mismo aplicar, si yo hago eso de copy-paste, da lo mismo aplicar angloamericanas que aplicar RDA con copy-paste. Entonces realmente lo que hay que hacer es implementar las RDA y que el catalogador asuma como tal esta normativa. Muchas gracias. Es muy interesante esta ponencia y nos deja pues un grato sabor al ver que tú planteas que las RDA son más flexibles que las RCA2. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. Sigan anotando por ahí sus preguntas, van a ser muy interesantes al final y van a retroalimentar pues todas estas investigaciones que estamos viendo el día de hoy. Vamos a seguir con el trabajo Aplicación de RDA en LibroUNAM, experiencias y retos. Una ponencia pues bastante interesante, ya que tiene el trabajo que se refleja en este catálogo de acceso al público y libre, que es LibroUNAM y que muchos de nosotros utilizamos constantemente. Y son varios los autores, es Carlos García López, Jorge Mejía Ruiz, Omar Hernández Pérez y Gabriel Cabrera Heredia. Pero únicamente va a presentar Jorge Alberto Mejía Ruiz, quien es licenciado y maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información por parte de la UNAM. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas desde el 2008 a la fecha. Es autor de libros y publicaciones monográficas relacionadas con la bibliotecología. Ha participado en congresos, mesas redondas y conferencias del ámbito bibliotecario. Ha impartido diversos cursos a través de su trayectoria académica. Dejo con ustedes a Jorge Mejía Ruiz. Gracias. Gracias. Buenos días a todos.
Pues bien, el objetivo de nuestra presentación es precisamente demostrar qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que estamos haciendo en este momento en cuanto a la aplicación del nuevo código de catalogación. Primero que nada, pues hablemos de LibroNam. LibroNam es el catálogo donde se centraliza todos los libros que se adquieren en el sistema bibliotecario de la universidad. Este catálogo pues, tiene a lo largo de 3 décadas de funcionamiento, ha llegado a reunir alrededor de 1,5 millones de registros en su colección y, como lo señalo, solamente tenemos en este catálogo la parte de libros. A lo largo de este tiempo de vida de LibroNam, pues ha pasado por diferentes etapas, diferentes códigos de catalogación, donde hablamos de RCA1, RCA2 y ahora con RDA. Al igual que ha pasado por diferentes tipos de formatos de codificación, pasamos desde lo que era MARC-DGB, USMARC a MARC-21 y bueno, lo que venga más adelante. Y de igual forma hemos pasado por diferentes sistemas con los que se ha manejado la base de datos, desde un sistema local hasta actualmente que usamos Aleph. A partir de 2010 empezamos a analizar la posibilidad de empezar a aplicar los cambios, las instrucciones de RDA y empezamos a considerar las decisiones que íbamos a empezar a tomar. En este caso, se decidió aplicar RDA para todos nuestros registros de catalogación de LibroNam en 2 sentidos. Primero, lo que es retrospectivo, o sea, empezamos a trabajar toda la información que teníamos en la base y a partir de esta modificación de la información que teníamos en la base, todos nuestros registros nuevos también están elaborándose con estos nuevos códigos de descripción. En lo que es estos cambios que realizamos, trabajamos 4 puntos principales. Lo que es la sustitución y desarrollo de abreviaturas. Ahí lo que hicimos fue ir poniendo las instrucciones de RDA. Agregar los atributos, el uso de designadores de relación y el uso de título preferido. Estos cambios los realizamos también de 2 tipos, hay 2 formas en las que fuimos realizando estos cambios. Por sistema, obviamente con el apoyo de nuestra gente de informática, y algunos casos en los que no se puede hacer cambios por sistema, cambios globales, por ejemplo, hemos centrado cada uno de nuestros registros y fuimos elaborando cada uno de esos cambios. El primero de los casos en el elemento mención de responsabilidad, lo primero que cambiamos fue las abreviaturas et al. En este caso, como dije, trabajamos de forma retrospectiva todos nuestros registros y lo que hicimos fue cambiar este et al por lo que nos señala la instrucción que nos dice que registrar a todos los responsables, pero obviamente el trabajo que tendría que implicaba el que tuviéramos que entrar a cada uno de los registros, buscar los documentos para poder determinar los diferentes participantes en la creación de la obra, era pues una tarea casi imposible, ¿no? Entonces lo que decidimos fue tomar la opción que nos marca la CRDA también, que nos dice que podemos registrar el primero e indicar el número de responsables que se omitieron. En este caso, como les decía, en lo que es retrospectivo, a todos nuestros registros lo que hicimos fue poner a la primera persona y señalar y otros, porque no podemos determinar en este momento, en el momento que empezamos a hacer los cambios, no podíamos tomar otra alternativa. Pero para los registros nuevos estamos poniendo la persona y otros 4. En este caso sí estamos dejando que el catalogador tome cuántas personas son las que están participando y estamos señalando solamente cuántas personas. Aunque en este caso ya estamos en la parte de cambiar esta catalogación y a partir de dejar que el catalogador nos diga cuántos son los nombres de todos los participantes. Entonces esto es algo que vamos a cambiar más adelante. También cambiamos la parte, en la mención de publicación, lo que era el lugar, la abreviatura SN.
Esto lo hicimos tanto para igual de forma retrospectiva, todo lo que teníamos y todo lo nuevo ya entran como lugar de publicación no identificado cuando el catalogador no puede llegar a determinar el lugar donde se está elaborando la publicación. También en este caso trabajamos con la abreviatura SN, donde también si el catalogador no puede llegar a obtener esa información del editor, pues estamos, como nos señala la instrucción, dejando editor no identificado también de forma retrospectiva como para nuestro nuevo registro. También desarrollamos las abreviaturas P y V, en donde ya hicimos el cambio a páginas y volúmenes. También trabajamos con la abreviatura I, en donde bueno, ya desarrollamos lo que es ilustraciones y sus variantes, que todos teníamos, como ilustraciones a color, algunas a color, etcétera, ¿no? Todas estas abreviaturas que manejábamos, que estas, como las anteriores, un poco lo que se comentaba, era una codificación a veces para nosotros, solamente para nosotros entendíamos qué es lo que significaba cada una de estas abreviaturas. Con esto lo que hacemos es decirle al usuario, estas son páginas, volúmenes, tiene ilustraciones, no hubo un lugar identificado y demás, ¿no? Entonces esto ya está cambiando, ya le estamos dando al usuario una información que pueda entender. En la parte de puntos de acceso, también desarrollamos las abreviaturas que era el TR, el PROL, el EDIT, el IL, el COAUT, que también pues, era esta parte, ¿no? Era una codificación más para nosotros que a veces no se podía llegar a comprender por parte de un usuario. Entonces lo que hicimos fue pues, también desarrollar y dejamos ya editor, colaborador, compilador, prologuista, traductor. Como ven nuestro ejemplo, Octavio Paz solamente le faltó hacer ilustraciones para que lo hubiéramos podido poner también. Ahora bien, dentro de esta nueva nuestra nueva codificación, pues hay elementos que tenemos que agregar a nuestro registro, como es el caso del tipo de medio, el tipo de contenido y tipo de soporte. Esto ya se modificó igual, todos nuestros registros y los registros nuevos, ya nuestra plantilla fue modificada. La ventaja que tenemos es que Libronal solamente habla de libros, por lo tanto esta codificación ya está predefinida en nuestra plantilla de catalogación. Entonces cuando un catalogador abre su registro nuevo, ya le aparece codificada esta información, porque estamos hablando de libros. También trabajamos la parte de designadores de relación. En esto nosotros, como vimos en la parte anterior, bueno, manejábamos coautores, y en la parte de las CIENES no manejábamos o no señalábamos la función que desempeñaba. A partir de los cambios que realizamos, ya nuestro registro aparece en la etiqueta 100, la función de autor, y en el caso de las secundarias cambiamos la estructura del término y pasamos de decir que eran coautores a decir que eran autores. Entonces estamos trabajando esta responsabilidad al mismo nivel. Ya no estamos haciendo esa diferencia entre quién era el principal creador de la obra, sino que ya estamos diciendo que están al mismo nivel los creadores de las obras. Otra parte de la designación de relación fue que empezamos a trabajar de forma específica estos designadores. En este caso, por ejemplo, en los casos anteriores, muchas cosas lo hicimos por sistema, pero en este caso en particular ya empezamos a trabajar registros uno por uno. Cada catalogador entraba al registro, hacía la investigación de la persona y a partir de ahí determinaba, era fotógrafo, compositor, arquitecto, era la entidad patrocinadora en el caso de organismos, institución anfitriona o institución colaboradora. En esto todavía estamos trabajando porque es un trabajo
pues bastante elaborado, empezar y entrar a cada uno de los registros y hacer esta investigación. Entonces esto es algo en lo que estamos trabajando, pero ya lo estamos presentando en nuestros registros. Ahora bien, en la parte de títulos preferidos, que bueno, lo que eran para nosotros los títulos uniformes, estamos trabajando todavía en este momento en la parte de la Biblia, en donde pasamos de la subordinación de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento a la forma directa, en donde ya tenemos Biblia, Cantar de los Cantares. Entonces esto también son modificaciones que se hacen uno por uno y que estamos todavía trabajando en ellos. Igual en la parte de obras completas, en la mención de títulos preferidos, estamos también trabajando en la parte de obras completas bajo la estructura de creador y título más el título preferido, en este caso el título de la colección convencional Obras, y este es el ejemplo sobre el que estamos trabajando. Tenemos las obras de Martí, en donde estamos agregando una etiqueta 240 en donde dice obras y la fecha de publicación de este documento. Al final de todo este trabajo que nos ha llevado, como les comenté, pues 2 años de estar diseñando, planeando y demás, pues arrojamos también una numeralia, como un poco la que nos presentaba Ana. Tenemos en esta tabla alrededor de 7 millones de cambios de elementos en las etiquetas. Estos no son todos nuestros cambios, todavía hay otros que tenemos, pero los más representativos fueron estos, en donde, bueno, son 7 millones de cambios que se fueron elaborando y que representó, como les decía, 2 años de trabajo, 2 años de estar analizando, haciendo pruebas y error, y a partir de esto llegamos un poco a esto que es como una receta que podríamos compartir con todos ustedes y que tendríamos que ir considerando al momento de, bueno, que empecemos a considerar cambiar ya nuestros registros, cambiar nuestra información. El primero es, pues, es identificar y tener bien claros los cambios que se requieren. Esta parte es fundamental al momento de que nosotros vamos y planteamos, necesito hacer este cambio, vamos con la gente de informática y le planteamos, hay que hacer esto, y muchas veces viene la parte de, bueno, pero y en concreto, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, pues es importante que llevemos siempre esto, vas a cambiarlo bajo esta etiqueta, bajo este código, bajo esta cosa, ¿no? Entonces es importante siempre identificar bien qué es lo que quiero hacer, llevarlo de una forma concreta para que, bueno, sea posible realizarlo. Calendarizar los procesos de los cambios. Bueno, en nuestra experiencia hubo cambios que no podíamos hacer en el momento que yo llegaba y le decía, oye, necesito hacer este cambio. Nos decían, pues no se puede porque eso implica tiempos de proceso. Entonces se iban calendarizando ciertos cambios a, por ejemplo, fines de semana, periodos de vacaciones y demás. Entonces esto se va trabajando en conjunto con la gente de informática. Realizar un corte en la base de datos para identificar hasta qué número de sistemas se realizan los cambios. En esta parte, bueno, pues los sistemas no siempre son tan confiables como a veces quisiéramos, y a veces nos juegan malas pasadas. Entonces, con base en esto, pues sabes a partir de qué registros me puedo regresar, a partir de qué registros se hicieron los cambios y demás, ¿no? Entonces es también importante considerar esto. También determinar la herramienta o software para realizar el cambio. De los cambios que fuimos pidiendo, había cosas que podíamos hacer en el mismo sistema LEF, pero hubo cosas que no se pudieron hacer ahí, hubo cosas que se tuvo que hacer programación para hacer los cambios. Entonces esta parte, bueno, es el trabajo en conjunto con el departamento de informática, que se van determinando estas partes. Realizar cambios fuera de la base de datos. En medida de lo posible, pues hacíamos esta parte, ¿no? Había una base espejo donde hacíamos nuestras pruebas y error, checábamos funciona, no funciona, antes de pasar y hacer cambios en la base real. Entonces esto también, digo, es en medida de las posibilidades tener esta base, una base espejo donde se hagan las pruebas, donde puedas echar a perder las cosas y no hay problema, no afectas a tu base real.
Modificar las plantillas de catalogación, bueno, esto es como ya les comentaba, nosotros ya estamos agregando estas etiquetas que van saliendo dentro del formato MAC, dentro de la posible aplicación que ya podemos hacer en MAC dentro de nuestro sistema. Bueno, vamos modificando nuestra plantilla, vamos agregando estas etiquetas o estos códigos o lo que vayamos necesitando. Y regenerar índices por la cantidad de cambios aplicados en los registros de la base de datos. Este también es importante, por lo menos en nuestra experiencia, porque a veces resulta que hacíamos cambios y ya los mandábamos, y al momento de querer consultarlos, de hacerlo como un usuario, resulta que no se veían los cambios, y era por la falta de índices. Entonces de repente igual se tenían que, existen índices, por ejemplo en LibroNam, que se tardan 10 horas para realizarse. Entonces estos se tienen que correr fin de semana para que se pueda reflejar dentro de nuestro catálogo al público. Entonces, bueno, esto también es una parte importante que teníamos que considerar, y obviamente todo esto es trabajo en conjunto con la gente de informática. Y como conclusión, al final, pues, tenemos que el cambio representa una serie de procesos minuciosos y exhaustivos. El cambio requiere de un trabajo en conjunto y colaborativo, como les he ido señalando. Es importante, si no hay este trabajo en conjunto, no vamos a avanzar, no podemos simplemente avanzar, porque aquello que quisiéramos hacer, siempre va a haber el impedimento de que no se puede. Entonces, es importante este trabajo entre departamentos. Y el cambio permite cumplir con las tareas del usuario de encontrar, identificar, seleccionar y obtener. Como les decía, bueno, yo creo que estos cambios que ya estamos realizando, hay un impacto en el usuario. Ya le estamos diciendo las cosas, digamos, en español, donde ya sabe qué significa, no tiene que saberse ni la locución latina, ni qué significa el código, ni nada. Ya le estamos dando la información, estamos reuniendo la información, estamos organizándola y estamos haciendo más bueno, todo está en un orden, ¿no?, de nuestra información. Y bueno, todos estos cambios, una parte de los cambios, de las sugerencias que hemos recibido, pues fueron de Ana Cristal, que lamentablemente ya se fue, pero pues ella nos ha también apoyado. De repente teníamos ciertas dudas, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues ella nos ha apoyado, nos ha orientado en ciertos cambios que queremos hacer, y nos dice, sí, van bien, muy bien, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante esta ponencia, y como siempre la LibroNam, ¿verdad?, como punta de lanza para ver esta implementación en vivo y a todo color, ¿verdad? Una cuestión muy real, muy nuestra, ¿verdad? Y que nos puede servir de ejemplo, pues, a varias bibliotecas más para ir haciendo estas implementaciones, porque fue muy agradable la charla de Ana Cristal y la manera en los que han llevado a cabo los cambios, pero ahora ya lo vimos más real, más cercano y de una manera más fácil para poder llevar a cabo estos cambios y esta transición de RCA2 a RDA. Muchas gracias. Ahora sí, entonces pasamos a las preguntas. Les pido de favor que sean muy concretos, que no sean otra ponencia. Si vieron, los ponentes fueron muy respetuosos en el tiempo, no se pasó nada, ni un minuto, fueron exactamente en el tiempo. Entonces les pido igualmente a todos los que participen que nos digan su nombre, de qué institución nos visitan, y que además expongan muy concreta y muy específica su pregunta, sin hacer diálogos y discusiones más allá, y ni otra ponencia, por favor. Adelante. No sé quién me pueda ayudar. Alzó la mano Adriana, Rosenda, José, y ahorita sí.
¿sí? Permítanme. Buenos días, mi nombre es Adriana Monroy, soy alumna del doctorado en bibliotecología de tiempo completo. La pregunta es para el maestro Mejía. Nos explicó muchas cosas relacionadas con elementos que estábamos acostumbrados como catalogadores dentro de la mención de responsabilidad, de asignaciones de contenido, pero dentro de su experiencia, ¿cómo se visualiza etiquetas que no estábamos utilizando dentro de las 336, 337 y 338? Primero desde el punto de vista del catalogador y cómo está reflejado hacia cómo lo visualiza el usuario. Y seguramente hicieron cambios que no estuvieron mencionados dentro de 008 para que pudiera estar representado como registro con base RDA en lugar de RCA. Gracias. Bueno, los cambios, bueno, en cuanto a la plantilla, como lo señalé, pues, se trabaja en conjunto con la Agencia de Sistemas, donde ellos modifican el LEF. El LEF te permite, bueno, dar de alta nuevas etiquetas y para que nosotros podamos trabajar. En la parte del usuario, al usuario esta, por ejemplo, la parte de las 336, la 7 y la 8, lo están viendo en el web a través del formato MARC. Todavía no damos una visualización en formato de campos, pero en formato MARC ya lo están viendo. Y en la parte del catalogador, como le dije, bueno, les estamos, digamos, ahorrando cierta parte del trabajo al modificar ya la plantilla y que por default ya en la plantilla están definidos, o sea, no tienes que capturar nada, ¿no? Entonces ya viene definida. Entonces, esta parte, bueno, es una parte que le estás ahorrando de trabajo al catalogador. Entonces, no sé. La maestra docente. Soy Rosenda Ruiz, soy consultora independiente. Van preguntas concretas. ¿Hicieron algún análisis de costo-beneficio para hacer estos cambios? Esa es la primera. La segunda es, supongo por lo que le acabas de contestar, Adriana, ¿no han medido el impacto de los cambios en los usuarios? Tercero, ¿qué impacto tuvo en los cambios globales los errores de digitación? Y para Leslie, concretamente, ¿has aplicado tus fórmulas en algún grupo de catalogadores? ¿Quién contesta primero? No se han puesto en práctica ninguna de las dos, precisamente porque aparte se pueden presentar diversos escenarios. O sea, se pueden inclusive presentar que tenga yo aplicación de RDA sin un juicio, o sea, sin que yo haga mi propio juicio y nada más se haga lo que les planteaba, el copy-paste. Ahí estoy implementando RDA, pero estoy quitando el juicio. Entonces, digamos, ese tipo de escenarios múltiples que se pueden plantear, pues yo siento que hay que desarrollarlos un poco más. Porque yo planteé 2, pero así a simple vista se pueden ver que hay 4 o más. Entonces hay que estar bien enfocados en ver cuáles son los posibles escenarios para que nosotros entonces sí ya podamos hacer ya un estudio más concreto y ya plasmado en la realidad. Entonces no se ha llevado a la práctica, o sea, las fórmulas no están, digamos, comprobadas porque todavía les falta desarrollarse no solamente sus escenarios, sino los demás. Muchas gracias. Adelante, maestro. Okay. Bueno, a ver, en cuanto a la parte del análisis costo-beneficio, un estudio formal como tal no hemos hecho. La parte que la decisión que se tomó fue el que lo tendríamos que hacer en algún momento dado, ¿no? Entonces, ¿para qué esperarnos a que ya nuestro, digamos, a 2013 que el DC esté ya diciéndonos que todo es RDA, si nosotros ya podríamos empezar a cambiar cosas? Lo que se determinó es que, bueno, ¿qué cambios podemos hacer de forma rápida, que son los cambios globales?
qué cosas podríamos hacer con una plantilla de personal limitado, porque además nada más tenemos de repente 2 gentes trabajando en los cambios de registro por registro. Entonces creemos que el beneficio pues obviamente va a ser en el tiempo mejor que lo empezáramos a hacer ahorita, a que nos esperamos a hacer una valoración más a fondo, ¿no? Igual en la parte de los usuarios, de repente el trabajo no nos permite tampoco hacer un estudio tan formal, sino de repente lo que hacemos es ir a los catálogos y ver cómo están los usuarios, ver si qué preguntas se hacían, por ejemplo, con las abreviaturas que teníamos antes, ¿no? Ibas y le preguntabas al usuario, oye, ¿sabes qué significa esto? No decían no. Entonces, bueno, ahora lo que estás viendo es que ya el usuario está obteniendo una información mucho más clara, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay un beneficio para el usuario. Y en cuanto a los errores de digitación, también es un trabajo que surge, o sea, mandamos a hacer cambios y de repente de sistemas nos mandan de regreso un archivo de errores de, no sé, 500 registros que hay que revisar, que hay que modificar y que hay que corregir, ¿no? Entonces, una base con la historia como la tiene LibroUNAM, que hemos pasado desde la codificación en tarjetas a la codificación por parte de capturistas que de repente ponían lo que ellos querían o en el momento, las circunstancias en las que se encontraban, podían hacer un buen trabajo o podían hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces, errores de codificación también nos encontramos y los trabajamos en medida de nuestras posibilidades, pero se ha cambiado. ¿Sí está contestada tu pregunta, Rosenda? Sí. Bueno, yo considero que definitivamente esto que preguntó la maestra Rosenda es muy importante y es tarea para los que no hemos obtenido grado y demás, hacer un estudio de usuarios, hacer un estudio de impacto, todas estas cosas. Yo recuerdo cuando presenté mi tesis de licenciatura, el primer uso del catálogo de la Biblioteca Central, que todavía tenía su catálogo en tarjetas, ¿verdad? Ver todos estos cambios. Y yo creo que sí sería muy interesante ver cómo está repercutiendo estos nuevos cambios, hacer estos análisis más exhaustivos, que son motivo, yo creo, de ya investigaciones más exhaustivas. Continuamos, le cedo la palabra a José. Perdón. Yo quisiera hacer 3 comentarios breves de las ponencias. Para Silvia decirle que, bueno, antes y ahora seguimos siendo catalogadores y nuestro trabajo siempre está enfocado al usuario. Antes, con las herramientas que teníamos, lo que pasa es que si uno no es catalogador, no utilizaba puntos que teníamos para clarificar. Ciñéndonos a las reglas, teníamos todo el área de las notas para realmente demostrar que queríamos acercarnos a ellos, y ahí es donde podíamos explayar toda nuestra cultura, la mucha o la poca que teníamos. El segundo comentario es sobre el juicio del catalogador. Aparentemente se ve que pues estamos poniendo todo al usuario de manera fácil, sencilla. Hasta ahí estoy de acuerdo en cuanto al modelo FRDR, que es la catalogación, pero donde se ve realmente que alguien es catalogador, que tiene formación bibliotecológica, es en el punto de las autoridades, en el que casi no lo tocamos. Ayer vimos 2 ejemplos de onomatopeya y del problema que tenían en el instituto sobre el agua, que se está viendo que no es tan fácil ponerse de acuerdo. Entonces es ahí donde debemos de trabajar como catalogadores y hacer un trabajo cooperativo. Y una felicitación para Jorge, porque la mayoría de los que estamos aquí ahorita sí somos catalogadores. Entonces vemos lo que están aplicando ellos, vemos en qué cosas están fallando ellos, en qué cosas estamos fallando en nuestras bibliotecas, y vemos que lo están haciendo, no están planeando y no aterrizan. Entonces, sobre lo que ellos están haciendo, va a haber muchos errores, pero lo están haciendo. Entonces nosotros corrijamos lo que ellos están dejando de lado en nuestras instituciones. Nada más. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí.
usted cuando dice que siempre nos hemos centrado en el usuario, pero era precisamente lo que yo rescataba en la presentación, ¿no? Que este modelo, digamos que le está dando mayor preponderancia al usuario y que anteriormente no existía un modelo que se centrara en ellos, y efectivamente el área de las notas era lo que anteriormente ayudaba a clarificar, digamos, ciertas inconsistencias que podía haber en la ficha bibliográfica y alguna duda que se pudiera presentar al usuario. Pero básicamente lo que FRBR está ofreciendo ahora no es solamente clarificar ideas, sino también establecer como el conjunto de relaciones necesarias para que el usuario pueda obtener todos los recursos que necesita, ¿no? Que era que anteriormente eso no lo teníamos. Que además las necesidades del usuario ahora ya no son las de antes, como decía, son más diversas, más complejas. El usuario ya no va por un libro a la biblioteca, va por diversos recursos que no solamente es libro, ¿no? Y que básicamente eso, que el modelo nos está ofreciendo mayores posibilidades que antes de repente no lo teníamos con los canales. Bueno, cierto, en los modelos se debe de tener en cuenta las instituciones, pero por eso siempre planteé, es dependiendo de la institución en que el catalogador se encuentre para poder crear entonces sí el trabajo cooperativo. O sea, yo no estoy dejando de lado las instituciones, siempre les remarqué o les calqué que la institución en la cual el catalogador se encuentre en ese momento tiene la obligación de crear un catálogo, un producto final, sea catálogo o registro, que optimice al usuario sus tareas. O sea, como catalogadores sabemos perfectamente que lo más importante es el usuario y su satisfacción. Entonces, por eso yo no dejé de lado las instituciones. En la ecuación sí, porque ahí no entra, porque desde, digamos, el marco conceptual que planteo al principio ya está implícitamente. O sea, esas ecuaciones se aplican dentro de la institución en la que uno se encuentra. No es que sea otro elemento que se pueda aunar a la ecuación, sino es una ecuación que se puede aplicar en una, en otra institución, no en una específica. Gracias. Bueno, respecto a tu comentario, yo creo que es importante precisamente eso, la colaboración entre instituciones. Algo que nos falta es precisamente compartir estas experiencias, el de dejar de hacer las cosas para mí y empezar a colaborar con los demás. Precisamente estas experiencias, qué salió bien, qué salió mal, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Yo creo que entre más haya colaboración, mejor va a ser el trabajo que vamos a realizar y va a ser más fácil para todos. Y un poco esta parte que señalaba de que pasamos a la parte de ver un registro y pasarlo a nuestro sistema, pues esto se va a ir facilitando también en medida de que colaboremos todos con todos, ¿no? Entonces yo creo muy importante esta parte, ¿no? De que ya empezamos a colaborar, empezamos a compartir estas experiencias de lo que estamos haciendo, ¿no? De cómo estamos implementando esto, de qué problemas tuvimos con el sistema, aquellos que trabajamos con el mismo sistema, ¿no? que podemos compartir. Yo hice esto para hacer esto y así, ¿no? Bueno, cedemos la palabra ahora a... Gracias, soy José Pablo del Tecnológico Monterrey Campus Querétaro. Para la primera ponente, yo entiendo que FRBR apoya las tareas del usuario, pero su principal fortaleza es definir claramente las relaciones y los atributos de cada entidad. En el curso que dio Ana Cristana en esta semana, ella decía, bueno, en cuanto a autoridad, ¿verdad? Hemos decidido que vamos a seguir con la misma forma que estamos asentando las autoridades. Y siento que hay una contradicción. RDA, la instrucción RDA dice, tome lo que ve, tal cual aparece. El usuario, cuando llega y busca el diario de Ana Frank, busca a Ana Frank. Y sin embargo, cuando nosotros asentamos autoridades, asentamos bajo una codificación propia de nuestra profesión. Y ni siquiera hacemos una cancelación en una 4XX para la entrada directa del nombre. Entonces, aunque en teoría apoyamos la tarea del usuario de seleccionar y tal, realmente no tomamos en cuenta que el usuario, si va a Google, él vea tal cual aparece en el recurso. Entonces, como que todavía nos falta un poco adentrarnos más
en el usuario y ser nosotros usuarios como tal. Para el último ponente, es muy interesante lo que han desarrollado ustedes. Y yo entiendo que de la base que ya tenían, le han hecho modificaciones y adaptaciones para acercarla a RDA. ¿Qué pasa con las nuevas adquisiciones que se van haciendo? ¿Se toma todavía RCA o ya están, dijeron, a partir de esta fecha, todo lo que viene ya va a tener codificación RDA? Y sería, creo que muy útil también compartir la experiencia de la capacitación, cómo se fue dando la capacitación, qué problemas tuvo, cómo fue el proceso, porque todos estamos en la expectativa de que hacia allá vamos, ¿verdad? Y bueno, ustedes como son punta de lanza queremos saber cómo les ha ido en eso. Gracias. Bueno, le cedemos la palabra a Silvia. Muy interesante tu comentario. Mira, es cierto lo que dices, que hay de repente cierta contradicción en cuanto a que no se le facilita la tarea al usuario. Con respecto a lo que decías de que FRBR apoya las tareas del usuario, pero que se basa en las relaciones, es cierto, pero el enfoque que yo le di a esta presentación era básicamente que FRBR está rescatando, no digamos rescatando, sino dando una orientación diferente al usuario, ¿no? Entonces, no resalté tanto esa parte de... Concuerdo contigo en que la parte central de FRBR son las relaciones, pero yo no me centré en ello en la ponencia. Y ahora, lo que tú me dices es cierto, lo que dices, pero se está trabajando también en eso y las RDA están ofreciendo eso. El hecho de decir tome lo que vea también ya está acercando un poco más nuestro trabajo al usuario, ¿no? Porque al hecho de tomar lo que ves, bueno, pues utilizas más el lenguaje natural, ya no utilizas las abreviaturas, entonces ya hay un mayor acercamiento, ¿no? Incluso, bueno, no conozco mucho de ese tema, pero también existen formas de trabajar que lo promueven, las taxonomías, no recuerdo mucho, no conozco mucho del tema, pero sí sé que hay temas que lo están promoviendo para que se emplee mayor, digamos, más el lenguaje natural para también tener un mayor acercamiento con el usuario, ¿no? Pero es un tema muy complejo, pero básicamente me parece que RDA sí está ofreciendo ese mayor acercamiento al usuario y aunque todavía nos falta, bueno, tenemos los envíos y ya estamos cada día más cerca, ¿no? Ok, por favor. Ok, a ver, los cambios los hemos ido realizando gradualmente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en la parte de las abreviaturas, vimos qué cambios teníamos que hacer, se hizo el planteamiento, se hizo el cambio en el registro. A partir de que hacemos el cambio en los registros retrospectivos, el registro nuevo ya entra con ese cambio. Entonces, en esta parte hicimos cambio, pero a la vez se convirtió también como una capacitación para el catalogador, porque hacemos el cambio hacia atrás y hacia adelante al catalogador le estamos diciendo, a partir de este registro, de este día, vas a empezar a codificar de esta forma, vas a poner esta información así. Entonces, así fue como hemos ido trabajando gradualmente los cambios retrospectivos y a partir de esos cambios, lo nuevo ya tiene que entrar con todos estos cambios que les mostré, ya nuestros registros ya entran así, con todos esos cambios y la forma en la que creemos que la capacitación se está dando no es tan formal como decir, bueno, tengo mi personal, le voy a dar un curso y a partir del curso todos van a entrar y hacer RDA, ¿no? Sino que ha sido así, gradual. Creemos que ha funcionado bien con el catalogador porque ha ido trabajando elemento por elemento, de tal forma que ahorita pues ya los ves y pues ya están trabajando así, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben cómo tienen que ir aplicando ciertas reglas y en su momento sí vamos a dar una capacitación formal como RDA ya para que podamos decir que nuestros registros son RDA. Muchas gracias. ¿Había preguntas ahí atrás más? Sí, por favor. Y luego tú. Sí, gracias. Soy Jorge Tapia, de la Universidad de Guadalajara. Y mi comentario estriba lo siguiente. A través de los años, en los diferentes estadios que ha tenido el catálogo de Libro UNAM, hemos observado con mucho agrado que han
ido desarrollándose de una forma muy sorprendente y han sido ejemplo para todo el país. Y siento que decir que vamos a cuidar que los errores que están cometiendo no los hagamos nosotros, se me hace un poquito injusto, porque el desarrollo de sus catálogos ha sido formidable. Muchas gracias. Bueno, era un tanto una advertencia, ¿no? Y finalmente es cooperación entre las bibliotecas, porque precisamente a veces de los errores aprendemos más, ¿no? Entonces, efectivamente es un aprendizaje, y bueno, LibroUNAM sigue siendo punta de lanza en muchos aspectos, ¿no? Yo quería hacer una aclaración, perdón por tomarme la palabra, pero sí una aclaración allá al joven. Son dos cosas diferentes. FRBR es una cosa y FRAT es otra. Y en FRAT, por ejemplo, usted lo puede ver también en el catálogo de autoridades de LibroUNAM. Si usted pone Ana Fran, le va a remitir a que Fran, Ana, ¿sí? O sea, y le va a decir cómo lo busque. O sea, puede buscar en el catálogo de autoridades. O sea, sí puede poner las variantes y sí las puede recuperar. Sí, sí hay esa posibilidad, ¿no? Sí, hemos trabajado esas variantes de nuestros autores, en donde al usuario le damos esa posibilidad de recuperar a través de una cancelación, porque nuestro catálogo de autoridad interactúa con nuestro catálogo bibliográfico, ya interactúa con nuestro catálogo de revistas y con nuestro catálogo de tesis. Entonces el catálogo de autoridad tiene que interactuar con todos tus catálogos. En nuestro caso, que están divididos, ya está interactuando con algunos de ellos. En el caso de las bibliotecas que tengan toda la información en un solo catálogo, pues tu catálogo de autoridad tiene que interactuar precisamente para darle ese servicio al usuario, que si busca por una cancelación, pues recupere información, así como lo hace un poco en Google, ¿no? Como señalaste. Ok, ahora sí, primero ella y después la maestra Lourdes, ¿sí? Yolanda. Y con la maestra Lourdes damos por terminado para podernos irnos al receso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda y soy de Economía. La pregunta va para Silvia. ¿Cómo es que hace el catalogador ese juicio? ¿Cómo está? Leslie, perdón, ¿cómo hace el catalogador? Y si tú estás de acuerdo que es una persona que organiza información, porque ahorita está en el nuevo modelo, así se llama, cómo está formado. Y la otra sería para Jorge, pero más bien esto sería comentario. En todo este trabajo que ustedes vienen realizando, yo sugeriría una afinación a todo este proceso, sobre todo estar más inmerso con informática. Ahí no me quedó claro si lo están haciendo manual o a una otra forma están haciendo algún código de informática para hacer esto a través, que pase, no hacerlo manual, sino de forma más rápida, agilizarlo, y ustedes podrían obtener, porque no me quedó claro, a lo mejor ya lo están haciendo, pero si no es eso, reestructurar y afinar y ver también, de acuerdo a esto, el impacto que está teniendo hacia el usuario, que ya lo hicieron esa pregunta, para que ustedes agilicen. Yo sé que la parte retrospectiva tiene errores, y en eso también podrían hacer una depuración a través de la cuestión informática, y de ahí basarse la retrospectiva con los códigos de XHLM, y a través de esto usar más a la parte informática para que ayuden, pero ustedes ahí sí hacer realmente los cambios y agilizarlo, porque percibo, a lo mejor es mi percepción, que van lentos, perdón, pero esa es mi percepción. No es lo mismo estar en los zapatos de ustedes que estar de este lado, ¿no? Pero yo lo veo como que falta la afinación, y sobre todo de hacer la parte informática existe, pero ahí hacerlo, rehacerlo, para que ustedes agilizaran. Gracias. Gracias. Leslie. Bueno, como lo comenté en la ponencia, lo que se entiende por juicio de catalogación es la oportunidad de nosotros decidir qué lineamientos utilizar.
Es decir, a nosotros, o sea, se conforma, la pregunta era que cómo se conformaba el juicio del catalogador. El juicio del catalogador está conformado a través de que yo tengo una normativa, pueden ser angloamericanas, pueden ser RDA, y tengo un recurso, puede ser cualquier tipo de recurso, libro, película, ítem, cualquier libro, lo que sea, ítem. Y esto, o sea, yo teniendo tanto mi recurso como la normativa que yo voy a aplicar, yo voy a formar mi propio juicio. Es el criterio que yo tengo, es la oportunidad que yo tengo de decidir de esta normativa qué utilizar para describirla y qué no utilizo, qué me es útil y qué no me es útil. Es el punto central. ¿Cómo iba la pregunta? Porque la pregunta ya no entendí que cómo se conformaba el juicio del catalogador. El juicio, aparte de la normativa, el catalogador tiene que tener un criterio, y ese criterio, ¿cómo se forma? O sea, ¿tú cómo tomas esa decisión bajo las normas al hacer o al describir un material? O sea, va más allá de las normas. O sea, por ahí va mi pregunta. Bueno, es un criterio que yo siento que ya cada quien se hace su propio criterio, o sea, por eso yo decía que es un producto final variable, porque al final de cuentas cada catalogador tiene su propio criterio y cada catalogador forma su juicio. Entonces es lo que genera que el producto final sea variable, porque cada uno piensa diferente, cada uno cree lo que es lo mejor, y precisamente retomando lo que decías, este trabajo en conjunto que se debe de dar, un trabajo cooperativo entre varias personas, o no solamente una persona va a decidir yo voy a agarrar estos lineamientos y ya, o sea, no, tiene que haber un trabajo en conjunto y decidir entre todos, digamos, cuál es la normativa, de esa normativa, qué lineamientos si no se van a aplicar en la institución en la cual se encuentra. Eso es el Ok. Sí. Bueno, mira, el trabajo que realizamos con el Departamento de Informática siempre ha sido estrecho, porque nosotros no podemos simplemente decir ahora quiero cambiar esto y meternos uno por uno y hacerlo. Entonces, ALEP nos da la posibilidad de hacer cambios globales, por ejemplo. Antes los cambios globales los hacía solamente el Departamento de Informática. En medida de nuestra necesidad, se dio que nos liberaron la parte de cambios globales. Nosotros entramos al sistema y hacemos cambios masivos en la información que tenemos. Entonces, hay cosas que trabajamos con ellos para poder cambiar. Entonces, yo creo que hablar de 7 millones de cambios en 2 años, pues no sería tan largo tiempo como para pensar de que bueno, estamos yendo lentos. Pues sí, estamos yendo lentos en medida de nuestras posibilidades, porque además una cosa que no podemos descuidar es que servimos al sistema bibliotecario. Todo el material que es adquirido por el sistema bibliotecario lo tenemos que catalogar. Entonces no descuidamos esa parte, y con el poco personal que tengo para poder trabajar estas otras cosas, que digo, a veces son 2 gentes, a veces son 3 gentes, a veces el mismo Gabriel que está ahí atrás, que es el jefe de sistemas, él ha entrado a ayudarnos a hacer modificaciones en todo lo que estamos presentando. Entonces, pues ha sido, pues digamos, lento pero seguro, ¿no? Estamos trabajando. Muchas gracias. Ahora sí damos la última palabra de esta sesión a la maestra Róbalo. Es un comentario. Buenos días, Lourdes Róbalo, de la Dirección General de Biblioteca. Son algunos comentarios sobre lo que ha dicho el maestro Jorge. Son 7 millones de registros, no, 7 millones de cambios. Son 1,5 millones de libros únicos. Entonces se agregaron tres etiquetas a todos. Entonces ahí ya son 4,5 millones de cambios, ¿no? Y eso se tuvieron que hacer con las personas de cómputo y esto y muchas cosas que da el sistema, que es tan poderoso. Por otro lado, bueno, pues otras que se han ido agregando. Y además de eso, pues él fue muy modesto al decir que no les da cursos especializados a su personal, cuando él cuenta con unos 30, 40 catalogadores de primera, casi todos profesionales.
la mayoría con estudios de posgrado, y pues por eso ya no necesitan el curso tan grande, pero sí tienen, ya lo van haciendo, ¿no? En el camino, y lo van haciendo bastante rápido conjuntamente con los de informática. Y la otra parte muy importante es de que el catálogo, como él decía, pues primero representa el inventario de los libros del sistema bibliotecario, pero ese catálogo sirve, como dicen en Guadalajara, bueno, no lo dicen en Guadalajara, lo dicen en otros lugares, pero lo utilizan como si fuera el catálogo de autoridad para México. Entonces sí es muy importante que los demás también ayuden, porque nadie es perfecto, y entonces ya tendríamos un muy buen catálogo haciendo caso a cosas muy particulares de algunos estados de la República. Eso es todo. Gracias. Gracias. Y también, finalmente, sirve para la docencia. Los docentes nos sirven de modelo para enseñarles algunas cuestiones de cambios, algunas cuestiones de reglas y algunas cuestiones de implementación. Adelante, maestro. Sí, nada más, igual, un último comentario. Pues sí, sabemos que nos falta mucho trabajo, sabemos que de repente nuestros registros sí están muy graves, pero estamos abiertos a cualquier comentario, estamos abiertos a las sugerencias y demás, porque nos interesa pues mejorar el catálogo, nos interesa que salga adelante y que podamos ofrecer un catálogo confiable a los usuarios, ¿no? A todos nuestros usuarios, que no nada más, como dicen, es nuestra comunidad universitaria, sino que otras instituciones. Ok, muchas gracias. Pues damos por terminada la sesión y paso a entregar las constancias a Silvia Azaña Pérez. Un aplauso, por favor. A Leslie María González Solís. A Jorge A. Mejía Ruiz, y le doy los de los demás. Con todos.